Se debe entender por adaptación la transformación de los sistemas funcionales, físicos y psíquicos que se producen bajo el efecto de cargas externas y la reacción frente a condiciones específicas e internas que conducen al individuo hacia un nivel superior de rendimiento. Junto al concepto de adaptación, es necesario hacer referencia a un concepto que está directamente relacionado con el anterior y sin el cual no podríamos plantearse la mayor parte de las variables fisiológicas. Nos referimos al umbral, el cual se define como la capacidad del individuo o desarrollada por el entrenamiento que va a condicionar el grado de intensidad del estímulo. Hay diferentes tipos de umbral: el umbral de entrenamiento y el umbral de tolerancia. El umbral de entrenamiento, nos referimos a la cantidad de trabajo mínimo necesaria para producir mejoras. Hablamos de umbrales de tolerancia, cuando nos referimos a la máxima intensidad que un sujeto puede soportar para un estímulo determinado. Síndrome generalizada, CGA, es el síndrome general de adaptación, se considera como la respuesta adaptiva y no específica del organismo a toda causa que pone en peligro su equilibrio biológico. Se le dio a conocer tres fases, que es la fase de reacción de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. En la fase de reacción alarma la compone dos subfases, que es la de choque y la de antichoque. La primera de ellas da una disminución momentánea de la resistencia debido a que actúa con mayor intensidad la mineralocorticoide. Por el contrario, la segunda aumenta dicha resistencia debido a que actúa con mayor intensidad la glucocorticoides. En la fase de resistencia no se va a producir disminución de la resistencia, pero sí un acomodamiento y un equilibrio, a menos que ese estrés sea excesivo y nos conduzca a la tercera etapa, la actuación de mineralocorticoides y glucocorticoides está equilibrada. En la fase de agotamiento, en esta etapa se puede producir enfermedades si la exposición al estresor no cambia y la capacidad de adaptarse disminuye. En esta fase se observa que existe una disminución en la acción de los glucocorticoides. Respuesta específica. La respuesta específica se construye a través del eje hipotálamo, pituitaria y adrenocortical. El estímulo llega al hipotálamo, donde se genera el impulso nervioso, el cual a través de las neuronas preganglionarias simpáticas se dirige a la médula adrenérgica, donde se segrega la catecolamina que suplementa la respuesta de lucha-huida. Los mecanismos de adaptación. Un organismo está adaptado a una situación determinada cuando existe un equilibrio entre la síntesis y la regeneración, siempre que no se interrumpa las exigencias normales, por ejemplo los glóbulos de sangre, la piel y otras estructuras. Vamos a hablarles también del principio de supercompensación. El principio de supercompensación no solo intentará recuperar, se hace referencia que no solo intentará recuperar su nivel, sino que lo va a superar. Este fenómeno se denomina como ciclo de supercompensación. Adaptación. Adaptación existe el tipo de adaptación a corto plazo y adaptación a largo plazo. La adaptación a corto plazo, la adaptación intermedia se relaciona con las reacciones del organismo ante un ejercicio determinado. La adaptación intermedia o respuesta a corto plazo se define dentro del ámbito de entrenamiento como los cambios funcionales inmediatos causados por la reacción a un estímulo de entrenamiento. Estos cambios
crecen al poco tiempo de terminar el ejercicio. Adaptación a largo plazo. La adaptación a largo plazo en el ámbito deportivo se define como una serie de cambios funcionales permanentes en la estructura y función y que es consecuencia de la repetición continuada de estos cambios transitorios. Tipos de efectos en el entrenamiento. Hay diferentes tipos de efectos de entrenamiento, como efectos parciales, los que se producen por medios simples de entrenamiento, cambios producidos por carga de fuerza, resistencia, velocidad. Efectos inmediatos se producen como resultado de una sola sesión de entrenamiento. Efectos de retardado son los que se producen durante la adaptación compensatoria. Efectos acumulativos ocurren como resultado de una suma de sesiones de entrenamiento e incluso temporadas de entrenamiento. Efectos residuales es la retención de los cambios físicos tras el cese de entrenamiento más allá del tiempo durante que posible aún se produzca una adaptación. Reservas de adaptación. Reservas de adaptación. Un concepto esencial en la teoría del entrenamiento lo constituye la reserva de adaptación, que se define como la relación existente entre el potencial y o los límites del estado actual de la capacidad de rendimiento de un sujeto y sus supuestas condiciones límites de adaptación. Carga y adaptación. Carga y adaptación. Entre la carga y la adaptación existen relaciones que deben tener en cuenta en todas direcciones metodológicas del proceso de entrenamiento. Solo se producirá proceso de adaptación cuando los estímulos alcancen una intensidad determinada por la capacidad individual del deportista y un mínimo determinado. El proceso de adaptación es el resultado de un intercambio correcto entre carga y la recuperación. Por consiguiente, la carga y la recuperación deben considerarse como una unidad. Debemos saber que las cargas de gran volumen y de poca intensidad de estímulo desarrollan capacidades de resistencia. Las cargas de poco volumen y con una intensidad de estímulo desde su máximo promueve el desarrollo, fuerza y la velocidad. Modificaciones que se producen en el organismo a causa del entrenamiento. Estos se dan en el aparato respiratorio, en el sistema muscular y en el sistema cardiocirculatorio. En el aparato respiratorio se da el aumento de la capacidad vital, incremento de la profundidad de respiración, aumento de la capacidad de ventilación y disminución del número de respiraciones por minuto. En el sistema muscular, las modificaciones son las siguientes: incremento de la masa muscular, aumento de las albúminas contráctiles, incremento de la cantidad de glucógeno y fosfocreatina, mejora la transmisión de impulso nervioso. En el sistema cardiocirculatorio, las modificaciones son las siguientes: aumento de la masa muscular del corazón, aumento del volumen sistólico, reducción de la frecuencia cardíaca, aumento de la cantidad de MATIES, se mantiene el nivel de glucógeno en la sangre y aumenta las reservas de glucógeno en el hígado. Eso ha sido todo. Gracias.